sea la gloria. Aleluya. ¿Cuántos se han gozado en esta mañana, hermanos? El Señor nos bendiga. Aleluya. Sea el nombre de nuestro Dios glorificado. Amén. Que su nombre sea exaltado por siempre y para siempre. Todo lo que respire alabe a Jehová. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta hora? A su nombre. ¿Cuántos se gozan en esta hora, hermanos? A su nombre. Todo lo que respire alabe al Señor. Amén. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Aleluya. Recordando las palabras que nos mandaron decir. Aleluya. Decían, pondré cansancio, pondré, aleluya, fatiga, pondré, alabado sea el Señor, una rutina para que ya no haya avivamiento. Alabado sea el Señor, pero yo creo que el diablo se ha equivocado. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Porque yo creo en un Dios de poder. A su nombre pondré cansancio, aleluya, pero el Señor nos dice que nos dará nuevas fuerzas. Amén. Dele un aplauso de alabanza al Señor. Que Dios bendiga a nuestros hermanos de la alabanza, aleluya. Que Dios los guarde por siempre y para siempre. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Nuestro Dios es bueno. Saluda a su hermano que tiene al lado. Gloria al Señor. Bendígalo, dele un abrazo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios bendiga la vida de nuestros hermanos que nos han entonado la alabanza en esta mañana. Dios bendiga a las damas, los varones, los jóvenes, los niños. Y toda la iglesia sea bendecida desde ahora y para siempre. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestro Dios es bueno. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. A su nombre sea la gloria. Nuestro Dios es bueno. Amén. Y el Señor está con nosotros. Y el Señor está con nosotros. Que el fuego nunca se apague. Amén. Que el fuego esté vivo. Amén. Y nosotros adoremos a Dios en todo momento. Que Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Amén. Ya estamos ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. La Biblia dice de esta manera. Escuche bien. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Una vez más, 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Oremos, cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Bendito y buen Dios, gracias por la bendición que usted nos da de estar en su presencia. Padre, le hemos cantado, Señor, y creo que la alabanza ha llegado hasta el trono de tu gracia. Creo, mi Dios, que mientras mis hermanos cantaban, usted los escuchaba. Gracias, Dios, porque cada alabanza de nuestros labios
son para adorarte. Jesús de Nazaret, muchas gracias por habernos buscado, por habernos encontrado, por habernos escogido, por haber puesto su mirada en nosotros. Señor, gracias. Gracias. Amén y amén. Ocupe su lugar un momento. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas. ¿Algo estaremos haciendo bien? El enemigo siempre buscará la desaprobación nuestra. El enemigo siempre buscará, aleluya, el enfriamiento. El enemigo siempre buscará, aleluya, que la iglesia mengüe, amén. Pero Dios es poderoso para darnos vida, para darnos esa alegría, ese gozo y motivar a cada cristiano, a cada hermano, para que podamos obedecer el mandato de nuestro Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre de nuestro Dios? Cuando el diablo dijo, aleluya, enfriamiento, Dios dijo gozo y avivamiento. Amén. Y aunque nuestras fuerzas sean débiles, sean pocas, aleluya, guardemos la palabra de la paciencia de nuestro Señor. Escuche bien, el tema de esta mañana es características de los verdaderos siervos de Dios. Amén. Anótelo. Características de los verdaderos siervos de Dios. Hoy veremos más que características, cualidades. Amén. Porque muchas veces Dios tiene un concepto de usted y usted tiene un concepto también suyo. Pero la palabra del Señor nos enseña, aleluya, que el siervo de Dios no debe ser contencioso. ¿Cuántos bendicen al Señor? A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos le alaban? La Biblia nos enseña, aleluya, que el hombre de Dios tiene que ser apto para enseñar. Amén. El hombre de Dios tiene que ser sufrido, tiene que, aleluya, manejarse, conducirse, guiarse con mansedumbre para que los que no creen la palabra crean por medio de su testimonio. Usted no puede andar peleando en la calle. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted no puede andar, aleluya, en riñas, en pleitos, en contiendas. Usted debe apartarse de todo eso para hacer la voluntad del Señor. Y a aquel, aleluya, que vea el testimonio suyo, crea en la palabra, sin palabra, con la pura conducta. Los hombres de Dios, muchos de ellos fueron sufridos, ¿sí o no? Muchos de ellos fueron, aleluya, llevados a la muerte por predicar y enseñar, pero también por creer y obedecer el mandato de nuestro Dios. Muchos de ellos, aleluya, sufrieron, alabado sea el Señor, como le decía el día de la vigilia, como para que nosotros llevemos un evangelio light, liviano y moderno, aleluya, cuando ellos pagaron un alto precio, amén, por esta palabra, cuando ellos pagaron un alto precio por este evangelio. Y no es posible que tengamos iglesias modernas, no es posible que tengamos iglesias light. ¿Cuántos dicen amén? No es posible que tengamos pastores que se han olvidado de enseñar la verdadera palabra y la verdadera doctrina que el Dios del cielo instituyó, aleluya, a través de su evangelio. Es por eso que yo le dije el día viernes, yo no creo en las alabanzas modernas. Yo no creo en los cristianos que escuchan bachata moderna. Yo creo en los hombres de Dios que aman la palabra. Yo creo en los hombres de Dios que predican una verdadera palabra. ¿Cuántos alaban al Señor?
Al ver características de los verdaderos hombres de Dios, nos podemos dar cuenta, hermanos, que la actitud suya y mía tiene que ser siempre positiva. Amén. Usted en el evangelio tiene que mostrar sí o sí firmeza, seriedad, prudencia. ¿Cuántos bendicen al Señor? Usted y yo en el evangelio, aleluya, debemos, alabado sea el Señor, mostrar mansedumbre, que es una de las cosas o cualidades que mostró el Señor, aleluya, para con los que lo veían, lo escuchaban y aún con los que lo ofendían. Este joven llamado Timoteo escuchaba atentamente las palabras de Pablo, que era su padre espiritual, llamémoslo así, aleluya. Y con el ejemplo Pablo enseñaba a este muchacho, aleluya, para que él pudiera llevar a cabo el ministerio del pastorado y pudiera liderar una iglesia con las cualidades que Pablo le está enseñando a Timoteo. Alabado sea el Señor. Podemos ver, le he dicho muchas veces, podemos ver gente joven que no rebasa los 20 años y muestran seriedad en el evangelio, que toman esta palabra, hermanos, con mucha seriedad. Y hemos visto, aleluya, gente con canas que toman el evangelio con liviandad. Es que, hermanos, aleluya, la madurez no lo darán los años, amén. La madurez no lo darán las arrugas. La madurez, aleluya, se obtiene cuando el Señor forja el carácter en la vida del ser humano. Podemos ver a un jovencito de 18 años que se ha trazado una meta en servir y adorar al Señor. Amén. Podemos ver un jovencito de 19 años que ama al Señor por encima de todas las cosas. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, en el versículo 11, ayúdeme por favor. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11. La Biblia relata una historia. Dice la Biblia que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. 12 conmigo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová, una vez más, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, agrega, coma, varón, y tres cosas que le dice el ángel de Jehová a este hombre, ¿sí o no? El número 1 es, Jehová está contigo. Número 2, lo halaga a este joven, ¿sí o no? Y le dice que es un varón esforzado y también un varón valiente. Imagine dos cualidades que tenía Gedeón, pero la más extraordinaria es que Jehová estaba con él. ¿Cuánto alaban al Señor? Dos cualidades de los verdaderos hombres de Dios. Número 1, que son, y número 2, que son. ¿Cuánto alaban al Señor todavía? Repito, número 1, cualidad número 1, que son. Y número 2, aunque usted se esté muriendo de sueño, doble rodillas, aunque sea 2 minutos, y dele gracias a Dios por ese día maravilloso que usted tuvo. Quizá usted no se enteró, aleluya, que Dios lo libró de algo, incluso de la misma muerte, y usted pudo llegar a casa sano y salvo. Amén. Y hoy está en la iglesia adorando a ese Dios de poder que en la semana lo cuidó, lo guardó y lo honró con su bendita presencia. Alabado sea su nombre. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a este joven, aleluya, le dice estas palabras, pero Gedeón reacciona de una forma diferente. Y Gedeón le respondió al ángel, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto
Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Cuántos están aquí todavía? El ángel le había, aleluya, dicho estas palabras: el Señor está contigo. Gedeón dice: no está con nosotros. ¿Cuántos bendicen al Señor? Porque a veces Dios ve cualidades en usted que ni usted mismo, aleluya, puede notar o sabe que tiene, hasta que le toca enfrentar, aleluya, un peligro, desafiar un río embravecido. ¿Cuántos alaban al Señor? Desafiar, aleluya, las leyes de todo esto que nos rodea. E incluso usted no sabía que podía aguantar hambre, aleluya, 1 o 2 días, hasta 3, cuando se quedó sin dinero. Usted no sabía, aleluya, que podía tener una fe increíble, alabado sea el Señor, cuando se quedó sin dinero para poder comprar un medicamento. Y es ahí donde descubrimos las cualidades que tenemos, que Satanás se empeña en que usted y yo no podamos verlas. ¿Están aquí o no? Usted tiene una fe terrible, gigantesca, pero el diablo se ha empeñado en que usted sea cegado para que las bendiciones de Dios no desciendan a su casa. Porque lo primero que hacemos sí o sí cuando tenemos un síntoma de dolor en el cuerpo es correr con el gordo de la esquina, ¿sí o no? Ese llamado simi. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Están aquí todavía o no? Yo se los he dicho, no es que esté mal. El problema es que confiamos más en y no en el Dios del cielo. Cuando el Dios del cielo tiene el poder, aleluya, incluso para resucitar a los muertos. ¿Cuántos bendicen al Señor? Escuche esto. Mire, el concepto de Dios sobre Gedeón es decirle: yo estoy contigo, varón valiente y esforzado. 2 cualidades de este hombre, ¿sí o no? El concepto de sí mismo de Gedeón es: si él estuviera con nosotros, ¿por qué los madianitas nos atacan, nos roban, nos quitan nuestra cosecha? Alabado sea el Señor. Versículo 14. Mire qué dice la Biblia, escuche bien. Y mirándole Jehová, le dijo: ve, ayúdeme. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. Una vez más, y mirándole Jehová le dijo: ve y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace una pregunta el Señor. ¿Están aquí o no? ¿Cuál es la pregunta que le hace? Cuando Dios le diga a usted que usted vaya, obedezca, dígale amén. ¿Sí o no? El apóstol Pablo, aleluya, con algunos de sus discípulos quisieron pasar a una ciudad, predicarles a ellos, y el Espíritu Santo se los impidió, ¿sí o no? Ahora el Señor le está enviando a este hombre y le dice: con la fuerza que tú tienes, aleluya, ve y salvarás a tu pueblo. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y he aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo, ¿qué dice ahí? Versículo 15. Entonces le respondió, mire lo que está diciendo este hombre. Jehová le está, aleluya, está decretando una palabra sobre Gedeón, aleluya. Y Gedeón se está como que haciendo inútil. Se está como que diciendo: no podré. ¿Con qué lo haré o cómo lo haré? Cuando el Señor está con usted, Pablo dijo en Filipenses 4:13: todo lo podemos, ¿sí o no? El problema es que no nos la creemos. ¿Cuánto alaban al Señor? El gran problema de la cristiandad es que no se cree lo que es capaz de hacer. Y un verdadero siervo de Dios, aleluya, debe creerse, aleluya, no quién es él, sino quién está con él. ¿Cuántos alaban al Señor?
El verdadero hombre de Dios debe tener fe y firmeza para ir a donde Dios lo ha enviado. No te mandaron de comer, pero Dios te proveerá allá. ¿Cuánto alaban al Señor? Recuerde que en un arroyo un profeta estaba ahí solo, desierto quizá, pero Dios enviaba a los cuervos a alimentarlo. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Quizás se sentía solo y sin nada, aleluya, pero Dios tiene sus planes para bendecirle a usted y bendecirme a mí. Quizá la enfermedad no cesa, no mengua, aleluya, pero usted crea que ya es sano. Quizá no hay trabajo, pero usted diga: mañana comeré mejor que ahora. ¿Cuántos alaban al Señor? Quizá hoy no hay nada en la bolsa, pero usted diga: mis bolsillos están llenos. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre sea la gloria. Dele un aplauso de alabanza al Señor. El problema de este hombre, aleluya, que empieza, aleluya, a quitarse méritos. Él dice: mi familia es pobre, yo soy joven, soy el más pequeño, cuando Dios te ve gigantesco. ¿Cuántos alaban al Señor todavía? ¿Cuántos le alaban? A su nombre sea la gloria. ¿Nuestro Dios es bueno, sí o no? Escuche bien, los creyentes, alabado sea el Señor, debieran hacerse la pregunta que Gedeón se hizo. Amén. Si falta entre los creyentes el poder milagroso de Dios, necesitan buscar su reino. Escuche bien. Si ellos sienten que Dios no está con ellos, tienen que esforzarse para buscar la presencia del Señor. A veces buscamos con ambición las cosas de esta tierra, ¿sí o no? A veces, hermanos, nos esforzamos por conseguir algo en esta tierra, pero no nos esforzamos por conseguir, aleluya, la presencia de nuestro Dios. Usted se esfuerza cuando algo se le termina en casa y no sé cómo, no sé de dónde, pero usted lo obtiene, ¿sí o no? La presencia de Dios llevamos meses y quizás años en que no lo hemos tenido. Pregúntese cuánto tiempo tiene que no ha llorado en la presencia de nuestro Dios. Pregúntese cuánto tiempo tiene que no había llorado con una alabanza. Pregúntese cuánto tiempo tiene que no se había puesto en las noches a platicar con Dios. Porque adquirimos cosas. Salió, aleluya, el nuevo teléfono de la marca iPhone, el 17. Y la gente se esfuerza, se empeña, aleluya, lo saca en abonos, se engancha, sí o no. Vende hasta el marrano, hasta el caballo, la vaca, por quererlo comprar, aleluya. Pero no nos esforzamos por tener la bendita presencia de nuestro Dios con nosotros. ¿Qué hace Gedeón? Él se está quitando mérito. Él dice: yo soy el pequeño y mi familia es la más pobre. Oiga, Dios no nos ve así. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué dicen los muchachos, los jóvenes? Quizá no pasaré el examen. Oiga, Dios te está diciendo: mi licenciado, mi abogado, mi doctor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto alaban al Señor? Mi arquitecta. ¿Cuánto bendicen al Cristo de la gloria? Y el joven dice: quizás no lo voy a pasar, pero Dios te está mirando como un gran arquitecto. ¿Cuánto bendicen al Señor todavía? A veces el ama de casa dice: con 100 pesos no lo voy a hacer, ni para el jitomate ni para la tortilla. Dios te está preparando un tremendo caldo de res para que comas tú y tu familia. Y si llega un extranjero, para que le invite a un taco también. Pero a veces nos quitamos méritos, ¿sí o no? A veces, hermanos, nosotros nos desaprobamos cuando Dios ya te dio el pasaporte. ¿Están aquí o no? A veces usted se quita, aleluya, esa bendición cuando Dios ya la declaró para tu vida. Pero ¿qué hacemos? Prendemos el paraguas, ¿sí o no? Y las bendiciones ya no llegaron a tu casa, sino a la del vecino. ¿Por qué, hermano? Porque quitamos, aleluya, la bendición que era para nosotros, aleluya, por no creer en nuestro Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor todavía? A su nombre. Es evidente, hermanos, que Jehová, aleluya, y el ángel de Jehová estaban hablándole una palabra a Gedeón, de la cual Dios había designado para su vida, ¿sí o no? A su nombre. Pero ¿qué hace este muchacho?
Por eso hoy yo le vengo a decir que las características de un verdadero siervo de Dios, aleluya, Dios lo ve como varón esforzado y valiente. Amén. Y la palabra esfuerzo se los he enseñado que es el último intento por sobrevivir. El último, cuando, aleluya, el lodo, el agua y toda la cosa que lo quiere matar está llegándole hasta arriba. Usted se quedó sin fuerza, ya no sabe qué hacer. Pero el último esfuerzo, aleluya, o el esfuerzo es la última fuerza que a usted le queda. Y es el último intento que hace por sobrevivir. ¿Cuántos bendicen al Señor? Eso es, hermanos, el esfuerzo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? El Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 23, dice de esta manera, escuche bien. Evangelio según San Marcos 9, 23, dice así. Jesús le dijo, si puedes creer, escuche bien, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, una vez más, al que cree, todo le es posible. Pastor, pero me sigue doliendo. Usted diga, creo que ya estoy sano. Pastor, pero es que, aleluya, no tengo los recursos. Usted diga, tengo los recursos. ¿Cuánto alaban al Señor? Pastor, pero me sigue doliendo. Usted declárese sano. Pastor, aleluya, pero siento cansancio, aleluya. Nos dijo el Señor en Isaías que Él nos dará nuevas fuerzas. Él renovaría nuestras fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? A los que corren no se cansarán, los que caminan no se fatigarán, porque Él está con ellos. A su nombre. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 21. Primer característica o cualidad de los verdaderos siervos de Dios. Aleluya. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 31 dice así. 31 dije. O 21 me equivoqué. 31 por favor. Doctora, ¿qué dice? ¿Cuántos dicen amén? Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de quién. Y él lo hizo venir, alabado sea el Señor. Y dijo David, ¿a quién? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, porque tu siervo irá y... ¿Sabe qué? Estaba siendo amenazado el pueblo de Israel por un gigantón, ¿sí o no? Estaba siendo amenazado el pueblo de Israel, aleluya, por el propio Goliat, aleluya, y todo el pueblo filisteo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Acuérdese, aleluya, que cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, papá de David, ve a los hombres de guerra, hijos de Isaí, que le desfilaron a él, aleluya, en presencia de él pasaron todos. Y él cuando vio al primero que era musculoso, era alto, era de un cuerpo terrible, aleluya, él dijo, delante de mí está el siervo de Dios, delante de mí está el ungido de Dios, delante de mí está el rey, aleluya, de Israel. ¿Cuántos bendicen al Cristo de la gloria? Oiga, pero este hombre se equivocó. ¿Cuántos dicen amén? Porque el rey era el más pequeñito. ¿Cuántos alaban al Señor todavía? El problema es, hermanos, que a veces nos vemos, aleluya, nosotros mismos para abajo, ¿sí o no? El problema es que nosotros a veces nos vemos para abajo, ¿sí o no? Ese, aleluya, ha sido, alabado sea el Señor, donde el diablo ha trabajado contra usted y contra mí para que nos desmeritemos. Es ahí, hermanos, donde Satanás trabaja, aleluya, para que a usted se le reste, aleluya, eso que usted tenía, el poder, el imperio, la bendición, aleluya, y la presencia del Señor. ¿Qué hace Satanás? Cega, aleluya, el entendimiento del corazón del hombre, ¿sí o no? Y le hace creer que no podrá, cuando usted y yo todo lo podemos en Cristo. A su nombre. Había un hombre gigantesco amenazando al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y le digo algo, todo el pueblo se había frenado, incluso, aleluya, el rey de Israel llamado Saúl, con miedo estaba frenándose ante las palabras de aquel que los amenazaba. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria?
Este gigante, este hombre, aleluya, endemoniado, estaba, aleluya, amenazando al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, le digo algo, ya se había intimidado. El pueblo de Dios ya estaba retrocediendo. ¿Cuánto alaban a Cristo? El pueblo de Dios ya estaba, aleluya, creyendo las palabras de este gigantón, diciéndole: todos ustedes serán despedazados. ¿Cuántas veces nos han amenazado a nosotros? ¿Cuántas veces nos han querido correr? Nos han dicho de cosas. Alabado sea el Señor. Por allá en el kiosco me mandaron a amenazar uno y me dijeron: cuando termine el culto le vamos a dar una patiza al pastor. ¿Están aquí todavía o no? Y yo le mandé a decir con ese mismo muchacho, le dije: pero mira, diles que uno por uno, a ver cuántos me aguantan. ¿Están aquí o no? Porque si son montoneros, yo también traigo al ejército del cielo. Pero si uno a uno nos rifamos. ¿Están aquí o no? Allá en el mundo, hermano, nos gustaba meter también la mano. ¿Están aquí o no? Y yo dije: ¿cómo es posible que no me voy a defender de estos incircuncisos? Después llegó una mujer, aleluya, toda maltratada, endemoniada, terrible. No sé si se acuerdan, con un hedor terrible, apestaba a la mujer. Y ella se me quedó mirando y me dijo: me mandaron 3 brujos a destruir la iglesia. Y yo dije: ja, ja, ja. ¿Cuánto alaban al Señor? Y así me dijo: me mandaron 3 brujos, está uno por allá, otro por allá, otro por allá. Y dice: lo tienen rodeado. Y yo dije: ja, 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 porque el que está arriba los está viendo para abajo. ¿Cuánto bendicen al Señor en esta hora, hermano? ¡A su nombre! ¿Qué hace este jovencito? Y dijo David a Saúl: no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33, fuerte conmigo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era ¿qué cosa? Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada. Y mire que dice: salía yo tras él, dice David, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería. Y mire que agrega David en el 36: fuese león, fuese oso, tu siervo y este filisteo incircunciso será como un león o como un oso de eso, porque ha provocado ¿a quién? ¿Cómo es posible, hermano, que nos vamos a intimidar, aleluya, ante la amenaza del mismo diablo? Que el Señor lo reprenda. Si Dios mismo le está diciendo a Gedeón: varón valiente y esforzado, ¿cómo es posible, hermano, que un dolor de cabeza lo puede intimidar a usted? ¿Están aquí o no? ¿Cómo es posible, aleluya, que la maldita diabetes, el cáncer, el SIDA, aleluya, lo puedan intimidar? Si usted tiene a un Dios de amor y de poder, dele un aplauso de alabanza al Señor. Usted debe decir: Señor, en tu nombre. El apóstol Pablo le dijo a Dios: 3 veces le he rogado al Señor para que me quite esto, pero Él me ha dicho: bástate mi gracia. Escuché un pastor un día que dijo: oiga, ¿por qué cuando los hermanos se enferman le estamos ora y ora y ora y ora y ora para que sanen? No es el lugar a donde vamos. Es un lugar extraordinario. Sí, el problema es que no nos queremos morir, ¿sí o no? El problema es que no nos queremos morir. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque le digo algo: en el cielo las calles están mejor que las de Catepec. Le digo una cosa: en el cielo, aleluya, los mares son mejores que los de Acapulco y Cancún juntos. Le digo algo: en el cielo lo que brilla e ilumina es mejor que el mismo sol que tenemos hoy en día. ¿Cuánto bendicen al Señor todavía? A su nombre. Característica número 1 es la valentía que David mostró, aleluya, para pelear contra el líder, o más bien aquel hombre que estaba al frente de los filisteos.
Saúl intimidado, los hermanos de David intimidados, el ejército intimidado, aleluya, las tropas intimidadas, pero había un jovencito, aleluya, que aunque ellos lo veían para abajo, Dios lo veía gigante. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y esta es la característica número 1, aleluya, que usted y yo debemos mostrar valentía para hacer, aleluya, la voluntad y la obra de nuestro Padre Celestial. Donde usted se presente, hable con valentía. Donde usted esté, hable con valentía. Donde usted vaya, manifieste que usted, aleluya, es un verdadero hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire que hacía la gente queriendo, aleluya, decir que David no iba a poder, pero David estaba confiando no en él, no en su fuerza, no en su poder, no en su onda, no en sus 3 piedras, 4 o 5. Él estaba confiando en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice Jeremías, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? A su nombre. Déselo fuerte, déselo fuerte. Aunque la gente, aleluya, no quiera, alabado sea el Señor, verte como lo que eres, usted véase como usted es. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy en día, ¿sabe? Tengo este problema terrible. Hoy en día la gente, la mujer, alabado sea el Señor, se ve al espejo y se ve una arruga y se quiere estirar. ¿Están aquí o no? Se ve el kilo de más y se quiere, ¿qué cosa? Operar. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy veo el problema en los hombres también, aleluya. Quieren verse, no sé, como un cuerpazo, no sé qué es lo que está pasando hoy en día. Han descuidado la presencia de Dios. ¿Sí o no? El gordo quiere estar flaco, el flaco quiere estar gordo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero nadie quiere la presencia de nuestro Dios. Porque la gente se esfuerza en querer hacer otras cosas, en obtener o adquirir alguna propiedad. Amén. Algún teléfono, algún carro, etcétera. Pero se han olvidado de la presencia de nuestro Dios. Este hombre llamado David, sabe, con valentía, como la característica número 1 de los verdaderos siervos y siervas de Dios, sabe, este hombre con valentía se presenta y se para delante de este gigantón. Y le dice a su rey, a su jefe, a Saúl, tranquilo, no tenga usted miedo, aquí estoy. Porque David, hermano, no estaba confiando en él, no estaba confiando en lo que tenía, sino estaba confiando en quien venía con él. ¿Cuántos alaban al Señor? David estaba confiando en el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos. ¡A su nombre! El concepto de Saúl hacia David era de un muchachito que no servía para nada. El concepto de Dios hacia David era de un hombre que llegaría a sentarse en el mismo imperio de Israel. El concepto de los hermanos, porque aleluya, versículos atrás, el hermano mayor de David le dice, oh, qué perverso es tu corazón, David. ¿Cómo es posible que estés aquí? ¿Cómo es posible a ti? Tú deberías estar cuidando allá las vacas, las ovejas, las cabras. ¿Cómo es posible que estés aquí alzado, altanero? Aleluya. Pero lo que no sabía este joven, aleluya, que era un propósito bendito del mismo Dios del cielo. Y le digo algo, David derrota al filisteo, sí, y no fue en sus fuerzas. Y no fue con su poder, fue con el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, es que usted en su fuerza no derrotará, pero ni a una hormiga. Pero con la fuerza de Dios, sea oso o sea león, dijo David. ¿Cuántos bendicen al Cristo de la gloria? En nuestra fuerza no lograremos vencer a nadie. Ninguna enfermedad, ninguna adversidad, aleluya. Pero con el poder de Dios todo es posible. Iban 12 en la barca, uno iba durmiendo, las olas se levantaban, la tempestad era terrible y todos tenían miedo y gritaban de pronto que le hablaron al que iba durmiendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y le dice, despierta, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y el que iba durmiendo se levanta y los regaña y les dice, hombres de poca fe,
regaña a ellos, regaña a la tempestad, al mar, a las olas, se hace gran bonanza y ellos quedan espantados del poder de ese hombre, ¿sí o no? Y le digo, el poder de ese hombre está en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Está con los varones, está con las mujeres, está con los jóvenes, está con los niños, porque Él nos ha mandado a decir: dile a mi siervo que yo estoy con él. ¿Cuántos bendicen su nombre? Dile a la iglesia que yo estoy con él. Dile que no tema. Alabado sea el Señor. Qué precioso es cuando, aleluya, como a Gedeón el Señor le dice: varón valiente y esforzado, el Señor está contigo. ¿Cuántos bendicen al Cristo de la gloria? Mire la valentía de David, aleluya, para parársele frente a este gigantón y desafiarlo a su nombre. La actitud suya y mía tiene que ser siempre positiva, ¿sí o no? ¿Qué dijo? ¿Qué nos mandaron decir? Pondré desánimo en cada uno de ellos. Pero hoy Dios nos dice: deben tener ánimo y deben tener firmeza. Los verdaderos árboles que están plantados junto a las corrientes de las aguas, ¿sabe? Son bendecidos por estar ahí, pero tienen firmeza. ¿Cuánto alaban al Señor? Y usted y yo, como las casas, aleluya, los pilares, los muros, los cimientos, deben tener buena firmeza. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Si Jehová está con usted y conmigo, ¿están aquí o no? No tema lo que le pueda hacer el hombre. No tema lo que le pueden destruir el cuerpo. ¿Cuántos alaban al Señor? Jehová está contigo, ¿sí o no? ¿Qué dijo Dios? Jehová está contigo. ¿Y qué dijo Gedeón? Si estuviera. Pero es que a veces Dios permite algunas cosas, aleluya, para pulir la vida del ser humano. ¿Por qué Dios a veces permite enfermedad en el hogar? Aleluya. Quizá el hogar estaba alejado, ajeno de Dios. Quizá en el hogar se habían olvidado del altar hacia Jehová el Señor. Llegó la enfermedad y ahora todos oramos, ¿sí o no? Y le digo una cosa, aleluya, a veces le decimos a Dios: hágase tu voluntad. Cuando Dios comienza a hacer su voluntad en nosotros, empezamos a llorar. Porque vienen desprecios, viene falta de empleo, falta de dinero, viene hambre, vienen enfermedades. Pero esa es la voluntad perfecta de Dios y agradable, ¿sí o no? Porque la voluntad suya, la voluntad mía es estar nadando en un mar de dinero, ¿sí o no? Pero Dios te dice: hey, tienes que conocer el hambre, tienes que conocer la sed, tiene que venir sequía a tu vida, aleluya, para que aprendas a depender de mí, dice el Señor. Y cuando la sequía empieza a llegar, hermanos, a la casa, las aguas empiezan a agitarse. Empiezan las olas a levantarse, empieza la barca a ser golpeada y llevada de acá para allá. Pero oiga, tranquilo, el que puede calmar las tormentas está durmiendo en su barca. Pero tranquilo, el que puede calmar las tormentas está en su barca. La barca está siendo azotada, está siendo golpeada, aleluya, por el océano embravecido. Sí, pero ahí está el Señor para controlarlo. Alaban al Señor todavía. Pero ahí está el Señor para levantarse y reprender a los vientos, a las olas, al mar, que se callen, que enmudezcan. El problema es que a veces el hombre de Dios ha dejado de creer. Segunda cualidad de Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. ¿Qué pasó, David? Siervo. Segunda cualidad de Hebreos 11:7. Grítemelo fuerte, que dice ahí. Una vez más. Grítemelo, por favor. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún,
Oiga, aún ni se sabía que iba a llover en un futuro en la tierra. No había llovido nunca. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Dios le dijo a Noé: prepárate un arca porque habrá lluvia. Porque vendrá un diluvio e inundará la tierra. ¿Qué usted dijera si Dios le dice: oye, prepárate? ¿Cuántos están aquí? Porque viene casa propia a tu vida. Prepárate porque viene no un carro, vienen 2 carros para ti. Con ese ánimo, gloria al Señor. Prepárate porque viene casa propia a tu vida. Prepárate porque en 3, 4 años el título estará pegado en la pared de tu casa. La licenciada, el licenciado, el abogado, el arquitecto, el doctor, la doctora. ¿Cuánto alaban al Señor? Prepárate. Diga amén, dígalo, creo, sí Señor. Hoy no tengo para ni una torta de jamón, pero mañana, aleluya, tendré mi propio consultorio. Hoy no tengo, aleluya, para una cartulina, pero mañana estaré diseñando en pizarrones. ¿Cuántos alaban al Señor? Diseñando casas, diseñando edificios. ¿Cuántos dicen amén todavía? El problema es que la iglesia ha dejado de creer en el Dios poderoso y maravilloso que tenemos. Ese Dios, déjeme decirle, sostiene al mundo en sus manos. Ese Dios es el que dividió las aguas, hizo los mares, los ríos, los arroyos, los océanos. Ese Dios, aleluya, es el que dijo: sea noche, sea día, aleluya, haya lumbrera de día y de noche. Es el mismo Dios que gobierna en la naturaleza. Vino un diluvio, vino un aguacero, fue la naturaleza. Es Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor todavía? El año pasado la gente se alarmaba, lloraba porque el Cutzamala de la ciudad estaba en el 20, el 30%, no sé, hace unos días escuché el 150%. Pero es la naturaleza. ¿Cuántos están aquí? Le digo algo, no es la naturaleza, es el Dios del cielo que mueve a la naturaleza. ¿Cuántos alaban al Señor todavía? Es el Dios del cielo que gobierna incluso a la naturaleza. Mire, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, sí o no, con reverencia, con respeto, aleluya, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de... ¿Que viene por qué cosa? Esa es la segunda cualidad o característica de los verdaderos hombres de Dios. Amén. Los filisteos, aleluya, habían perdido la fe en el Dios de Israel. La gente, aleluya, sabe y sabrá que Israel tiene a un Dios todopoderoso. Pero los mismos de Israel se habían olvidado de ese Dios. Usted y yo sabemos, aleluya, que tenemos a un Dios de poder, ¿sí o no? Repito, usted y yo sabemos que tenemos a un Dios de poder, ¿sí o no? El problema es que no le creemos. El problema es que al menor dolor corremos a la farmacia de la esquina. El problema es que al menor, aleluya, rugimiento de las tripas, nos desesperamos. Y la viejita le decía al pastor: relájese, vamos a comer caldo de res, caldo. Y el pastor, que decía, veía la olla y pura agua hirviendo. ¿Y qué vamos a comer, hermana? Caldo, tranquilo. Y el pastor veía, el pastor incrédulo y la viejita creyente. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí todavía? Hay que orar, dijo el otro, hay que orar, aleluya, para que esta discoteca, bar y toda esta basura se vaya enfrente de la iglesia. Imagínense la iglesia y el bar. 2, 3 días después el bar se incendia, se quema, las bocinas, hasta todo lo que está, hasta el cantinero creo se quemó. ¿Se acuerda o no se acuerda? Y cuando llegan al tribunal, que dice el cantinero: este hombre, este pastor oró para que mi bar se quemara. Y el pastor le dice: no, yo no hice eso. ¿Y qué dijo el juez? Bueno, aquí veo una controversia. Un cantinero que cree en la oración del pastor y un pastor que no cree en la oración. ¿Cuánto alaban al Señor? ¡Qué controversia, sí o no! El cantinero le está diciendo al juez en el tribunal: este hombre oró para que mi negocio se hiciera pedazos.
Estaba con firmeza creyendo y acusándolo, diciéndolo, él fue. Y el pastor intimidado dijo, yo no fui. ¿Y qué dijo el juez? El cantinero, borracho, alcohólico, drogadicto y no sé qué más, cree en el poder de la oración. Y el pastor no cree en el poder de su oración. ¿Cuántos están aquí todavía? Los verdaderos hombres de Dios deben tener fe, alabado sea el Señor, para poder ir y vencer a los gigantes que se nos atraviesen en la vida. Yo no sé cuál sea su gigante, yo no sé cuál sea la prueba, yo no sé cuál sea con lo que usted esté peleando, pero usted le digo una cosa, número uno, sea valiente, número dos, tenga fe en Dios porque Dios lo va a hacer. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón, varón valiente y esforzado? Y Gedeón, Dios está con ustedes. Y él empieza a quitarse los méritos, aleluya, que Dios había puesto en él, ¿sí o no? Si Dios estuviera con nosotros, si Dios estuviera conmigo, si Dios, y si Dios, y si. Hay gente que está así, ¿sí o no? Ay, si Él estuviera conmigo, no estuviera pasando esto. Ay, si Él estuviera, y empiezan, hermano. Y Dios le dice, yo estoy contigo, yo estoy ahí, yo te estoy cuidando, fui yo. Y a veces, hermanos, culpamos a Dios cuando nos quedamos sin trabajo. Fue Dios quizá, aleluya, porque quiere enseñarte algo. Porque quizá ese empleo te alejaba de Dios. Porque quizá ese empleo te quitaba o te robaba la paz. Alabado sea el Señor. Quizá ese empleo no te dejaba tener vida, pastor, pero es una bendición gigante. Gano arriba de 10,000 a la semana, pero ni al domingo vas a la iglesia. Esa no es bendición de Dios. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? Bendición de Dios es aún teniendo, aunque sea para frijoles con arroz, pero que estés en la casa del Señor. Que digas como David, yo me alegré con los que me decían. Y estar en la iglesia es una de las más grandes bendiciones de esta vida. Si hay algo bueno que le queda a esta tierra, es la iglesia, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es lo único bueno que queda a esta tierra. Yéndose la iglesia, yéndose el Espíritu Santo, viniendo Cristo por la iglesia, que es usted y yo, se acabó todo. Ayer me habló un varón y me habló un varón llorando y me dijo, pastor, sucedió esto en mi vida, pa, y pa. Mañana voy a la iglesia a dar testimonio y lo sigo esperando. Ojalá esté viendo el video. Y lo sigo esperando. ¿Cuántos bendicen al Señor? Porque si usted y yo creemos en Dios que Él lo puede hacer, usted cuéntele a los demás las grandes cosas que Dios es capaz de hacer para que los demás se contagien. Aleluya. Porque a veces, déjeme decirle algo, a veces la gente ha dejado de creer en Dios. A veces la gente se le fue la fe en el Señor, tiene la fe montada en una silla de ruedas. Y la fe hay que echarla a andar, hermano. Hay que creer que Dios proveerá. Hay que creer que Dios lo hará. Hay que creer que Dios nos bendecirá. Hay que creer que Dios nos dará más de lo que merecemos. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. La fe es tan importante que mismo el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, los que no tienen fe, o sea, desagradan a Dios porque, ¿sabe? Ofenden el poder. Ofenden, aleluya, la totalidad de Dios. Ofenden lo que Dios es capaz de hacer. ¿Qué le dijo? La primera impresión o las primeras palabras de Marta a Jesús fue un reclamo, ¿sí o no? Si tú, mire, Jesús venía llegando a su casa, en vez de abrazarlo y decirle, mi hermano se murió, Jesús. Señor, por favor, yo sé que usted tiene poder, yo sé que usted lo puede hacer, pero no, el reclamo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Imagine la indiferencia de esta mujer al hacerle un reclamo al Señor por no haber estado ahí. A veces Dios permite algunas cosas para que su nombre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Quizá el pueblo, hermanos, estaba acomodado, la iglesia estaba acomodada. Tuvo que venir, aleluya, un movimiento de aguas para que la iglesia vuelva a despertar. Tuvo que venir a la casa algo para que vuelvan a creer en Él. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos?
Tuvo que venir a la iglesia a un movimiento de agua para que la iglesia sea sacudida, alabado sea el Señor, y vuelvan a las primeras obras. Porque salían a la calle sí, pero cansados. Salían a la calle sí, pero sin ganas de hacerlo. Salían a las calles sí, pero agotados. Salían a las calles sí, pero con ganas de desmayarse. Dios sacudió las aguas, aleluya, para que volvamos a las calles a salir victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Para que volvamos a salir a las calles, aleluya, con gozo, con alegría, con fe, con fuerza, con firmeza, diciéndole al pecador que Cristo lo ama. A veces Dios tiene que permitir esto para que la iglesia se vuelva a unir, la familia se vuelva a unir, los jóvenes se vuelvan a unir con papá y con mamá. Quizá Dios vio que estaban distanciados. ¿Cuánto alaban al Señor? Sí, quizá Dios vio que estaban distanciados. No le reclame a Dios, no le diga: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Dígale: Señor, gracias porque ni le hablaba a mi mamá. Dígale: Señor, gracias porque ni le hablaba a mi papá. Dígale: Señor, gracias porque ni le hablaba a mis hijos, pero vino un reconcilio. Las aguas fueron agitadas, el movimiento fue tan grande, alabado sea el Señor, que llegó hasta mi corazón y me hizo sentir que estaba mal. Y ahora no me he levantado de la cama y ya le di un grito a papá y a mamá: buenos días papá, buenos días mamá. Y ahora no he cruzado la puerta de casa y ya bendije a mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Tercer punto, alabado sea el Señor. Daniel capítulo 6 versículo 19. Hay más, pero con este quiero terminar. Daniel capítulo 6 versículo 19. Una característica más de los verdaderos hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿A dónde fue el rey? ¿A dónde fue el rey? ¿A dónde fue el rey? ¿Qué había sido ahí? ¿Qué había ido a hacer este hombre ahí? Ahí estaba un hombre de los que él más amaba. Ahí estaba preso un hombre de los que él quería. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire qué dice la Biblia. Y acercándose al foso llamó a Daniel con voz entrecortante, triste, angustiante, ¿sí o no? Y le dijo: Daniel, ¿cómo llegaría el rey ante esa cueva, ante esa cárcel, ante esa reja, ante esa puerta? ¿Cómo llegaría el rey? Triste, porque él había hecho todo para librar a Daniel, porque lo quería a Daniel, porque había sido, aleluya, seducido para levantar esa imagen, para que pudieran adorarlo, alabado sea el Señor, para que pudiese caer este hombre. Hasta que la gente enemiga de Daniel, los envidiosos, lo hicieron caer ante el rey, aleluya. Y sabe, los que no lo adoren, los que no le sirven, los que no, bla, 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 bla. Jefe, rey, supremo, gobernante, presidente. Tú firmaste, sí, sí. Allá hay un hombre que no te obedece. El rey hubiese pensado que era quien sea menos Daniel. Cuando el edicto había sido firmado, Daniel, dice la Biblia, que se puso a temblar y a llorar porque no sabía qué iba a hacer. ¿Sí o estoy equivocado? Dígamelo, ¿está equivocado, predicador? Cuando el edicto fue firmado, Daniel lo debe haber visto al rey firmando el papel y poniéndole el último punto, aleluya. Daniel se da la vuelta, se llega a meter a su recámara. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Se tiró a llorar? Daniel se puso a orar. Abrió las ventanas de su recámara, que dice la Biblia daban hacia el rumbo donde estaba Jerusalén, y se puso a invocar el nombre del Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor? Nosotros nos dicen: tienes dañado el riñón, y ahí salimos. Hágase el estudio de los cuántos puntos es eso. Los que llegan al doctor, dígame cómo se llama el estudio que se hace el general, ¿cómo se llama? De los elementos. Hágase el estudio de los 2500 elementos, y allá va el hermano a hacerse el estudio porque le duele el riñón, porque le duele, ¿qué más hay aquí? ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Qué más? Y allá viene, y allá ve el hermano. En vez que vaya corriendo a Dios y le diga: Señor, yo soy sano. Mañana que ese pastor que me dé el micrófono, voy a predicar tu palabra. ¿Cómo va? Ya le dan el diagnóstico de los 500,000 elementos y le salieron 600,000 mal. Llega a la casa: yo no voy a poder comer huevo frito. Yo no voy a poder tomar un mi coca, dicen los del sur. ¿Están aquí o no? Yo no voy a poder comer mi guarache. Dígale: Señor, gracias, ahora voy a ayunar. ¿Sabe qué dicen, aleluya, los doctores? Que el ayuno es bueno. Hasta, escuche bien, hasta para el cuerpo físico ayunar es bueno. No, pero la iglesia está gorda. Las mujeres, hoy en día las mujeres: ay, estoy gorda. Ayune y mata 2 pájaros de un tiro. Moldea un cuerpo, tonifica un cuerpo y mata al diablo que lleva adentro. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, estoy gorda. Ayune. ¿Están aquí o no? Repito, ayune. Mire qué hace este hombre, qué hace Daniel. Va, aleluya, cuando el edicto es firmado, ¿sabe qué es lo que hace? Va y se encomienda al Dios del cielo. Y no está la oración de Daniel diciendo: ay, Señor, líbrame de lo que mira, que Señor, yo te amo. Señor, yo te alabo. Señor, empiezo a perder el conocimiento, la mente se me va, entré a la cocina por un aceite y me traje el jabón, pero Señor, yo te sigo amando. Señor, me duelen los huesos, pero yo te sigo amando. Señor, me duele los riñones, pero yo te sigo amando. Señor, me detectaron, no sé, alguna enfermedad, pero yo te sigo amando. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor todavía? Señor, me quedé sin empleo, pero yo te sigo adorando. Señor, no tengo para comer, pero yo te sigo adorando, Señor. Señor, aleluya, me dejaron sin trabajo, pero mañana es domingo y voy a la iglesia a adorar tu precioso nombre. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Quizá, hermano, se nos va a quitar todo, pero Dios permitirá que seamos probados. ¿Y por qué quiere Dios probarte? Porque está puliendo en ti y forjando un carácter. El día de mañana ya no vas a ser un llorón. El día de mañana ya no vas a ser un hombre: ah, el pastor no me saludó, no me dio la mano, no me dijo adiós, buenos días, ni siquiera un mensaje me mandó bendiciendo mi semana. ¿Cuántos están aquí? El día de mañana usted será un hombre de Dios verdadero, forjado, aleluya. Y sabe, me encantan esos hombres de campo que tienen las manos todas llenas de callos, de ampollas. ¿Cuántos alaban al Señor? Me dieron por allá un hacha y empecé a rajar un palo y ni lo rajé. Aventé el hacha y le dije que lo haga hoy. Había un peludo por ahí, le dije: ven, hazlo tú. Y ni él pudo, hasta que llegó el papá. Pero no estoy hablando de la vida esa de campo, estoy hablando de las manos espiritualmente que demuestran, aleluya, sufrimiento, constancia, firmeza, poder y autoridad. Porque lo que yo y aquel no pudimos hacer, el papá de casa vino y lo hizo así. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque eso demuestra firmeza. Estoy hablando de lo espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cuando el papá se tambalea, toda la casa será tambaleada. Porque cuando mamá, la mujer de oración, es tambaleada, toda la casa será tambaleada. Pero cuando papá y mamá se paran firmes, aleluya, los hijitos, alabado sea el Señor, podrán ver a esa mujer y a ese hombre firme, parados, amando a Dios en la brecha, buscando su presencia. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en este día? Aleluya. Y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿sabía el rey? Oiga, ayúdenme los estudiosos, ¿qué rey era este?
No. ¿Qué rey era este? Dígalo fuerte. El rey Darío. Acercándose al foso, aleluya, llama a Daniel con voz triste, angustiante, porque esperaba nada más que los trabajadores le pasaran los pedazos de huesos. Porque piel, carne, cartílago, grasa, sangre y todo se lo iban a comer los leones. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué esperaba el rey Darío, aleluya, poder encontrar en el foso, aleluya, de Daniel? Los puros huesos. Y así es como espera encontrarte el Satanás. ¿Están aquí o ya se me fueron? Y así es como espera encontrarnos Satanás. Los puros huesos. ¿Cuánto alaban a Dios? Repito, y así es como espera encontrarnos Satanás, los puros huesos, que cuando este piano suene, puros huesos, que cuando esta guitarra, esta con esa batería, esos timbales suenen, puros huesos, que cuando usted diga aleluya y levante las manos, sean puros huesos. Llevaba una terrible hambre el Señor. Como de esas hambres que le dan cuando a las mamás cuando van a la junta. Alabe a Dios si puede. Como esa hambre que le dan a los hermanos cuando acaba el culto los domingos. Están aquí. Repito. Como esa hambre que le da a los hermanos cuando acaba el culto y hay que ir al evangelismo. Pastor, si no, ¿cómo me voy a desmayar? ¿Dónde estás, Daniel? Te llevas una conga al rato para que a ver si no me desmayo, me la dejan caer en la cabeza. Despierta, hueso seco. Resucita, hueso seco. ¿Cuántos alaban al Señor? Con voz entrecortante le habla a Daniel, pero le está diciendo, escuche bien lo que Satanás va a decir de usted: siervo del Dios viviente. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cómo va a decir Satanás? Freddy García, estás ahí, siervo del Dios viviente. Le voy a poner pausa al Netflix. Aquí estoy, jefe, con las tripas hasta adentro, con sed, con hambre. Los leones están por allá y Daniel está por aquí, ¿sí o no? Ni ustedes me tocan ni yo los toco. Ustedes ahí tranquilos. ¿Cuánto alaban al Señor? Escuché una vez a un teólogo que dijo, es que Daniel no olía a chuleta. Repito, los entendidos entienden. Es que Daniel no olía, ¿cómo se llama esa que venden allá por Morelos? Esa carne, ¿cómo se llama? Santo. Es que Daniel no olía a cecina. Es que Daniel no olía a bistec. ¿Están aquí o no? A pronto es que Daniel no olía a carne. Por eso Dios mandó a cerrar la boca de esos leones, porque Daniel estaba en el verdadero espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú, ¿qué cosa? Mire lo que está diciendo el rey. Primero le está diciendo siervo del Dios. Número 2, el Dios. Número 3, a quien tú, aún estando en Babilonia, ¿sí o no?
Aún estando en Babilonia, las convicciones de Daniel eran firmes, eran claras, eran bien cimentadas. No estaba papá y mamá que le decían: tenés que orar, tenés que leer la Biblia, tenés que ir al culto, ya bañate, ya cambiate, ya peinate. Porque hay algunos y algunas que hay que andarlas jalando como las, iba a decir, pero mejor me lo guardo, que hay que andarlas jalando como las, para que vayan a la iglesia. ¿Ya estás lista? ¿Ya estás listo? Todavía no. Y cuando se están muriendo: ay, tatita chulo, dicen en mi tierra. Y cuando se están muriendo: ay, tatita lindo, si yo voy 2 veces al mes al culto. Las palabras de Ezequías me encantan, porque le dice al Señor: tú sabes cómo me he conducido, tú sabes cómo he andado. Como dicen los puertorriqueños: ya tú sabes. ¿Sí o no? Tú sabes cómo he estado delante de ti. Y el Señor le dice a Isaías: dile, todavía no quiere caminar en las calles de oro, dile que le voy a regalar 15 años más. Amén. Pero que siga igual. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Alaban a Dios o no alaban a Dios? ¿Dónde nos quedamos? Versículo 21, dígalo fuerte conmigo. El rey esperaba escuchar un rugido del león. Imagine los guaraches de Daniel, el hueso y los guaraches, sacándolo, aleluya, con un palo, con un, no sé, gancho. De ahí, para sepultar los huesos de Daniel. Oh, tremenda sorpresa. Te quedaste sin trabajo, tremenda sorpresa. Satanás pensó, aleluya, que al tenerse sin trabajo, nada más llegaría a ponerte el pie en el pescuezo. ¿Están aquí o no? Para hacerte así y matarte. Te quedaste sin empleo, te quedaste sin nada. Te abandonó papá, te abandonó mamá, aleluya. Se fueron los hijos de casa. Pensaron, aleluya, pensó Satanás que nada más los huesos con los puros zapatos y el cabello se iba a quedar ahí. Pero, oh, sorpresa, ¿cuánto alaban al Señor? Se te fue quitado todo, aleluya. Pero ¿sabe? Los verdaderos hombres de Dios, sus cualidades, sus características, aleluya, es que aunque del norte, del sur, del este y del oeste te den noticias malas, es irte a la presencia de Dios, ¿sí o no? Doblar rodillas y decir: Jehová, Dios dio, Jehová el Señor quitó, sea su nombre bendito. ¿Cuántos están aquí todavía? Estos son los que verdaderamente aman a Dios, hermanos. Miren las cualidades. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún ante ti, oh rey, soy inocente. ¿Cuántos bendicen al Señor? Pero ¿de qué estoy hablando aquí? Como tercer y último punto, ¿qué ven ustedes en Daniel? ¿Sabe qué tenía Daniel en el Dios del cielo? Tenía depositada toda su confianza. Punto número 3, y aquí termino. Tenía depositada toda su confianza. Eran los caldeos, eran los astrólogos, eran los magos, eran los adivinos, eran los brujos, era cuánto diablo, era el infierno, eran los leones, era la reja, era la cueva contra Daniel. Pero le digo algo, había alguien más grande que todos ellos, amparando, cuidando, guardando y honrando con su presencia a Daniel. ¿Cuántos le alaban a ese Dios de Daniel? ¿Cuántos le alaban a ese Dios de Daniel? Póngase de pie en esta hora. Denle un aplauso fuertísimo. Vamos, déselo fuerte a su nombre.
¿Cuántos alaban al Dios del cielo todavía? Póngase de pie, cierre sus ojos. Estas son algunas de las cualidades o características de los hombres verdaderos, de los verdaderos hombres, de los siervos de Dios. Yo quiero más de ti, por favor. Cantemos suavecita esa alabanza. Dele gracias a Dios, porque lo ha librado de todo mal, porque lo ha librado de la boca de los leones, porque pudiendo ser presa y haber caído en el lazo, Dios no lo permitió, porque Dios está contigo. Gedeones, Dios está con ustedes. Varones valientes y esforzados, Dios está con ustedes. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Como tú. Dígale yo quiero más de ti. Ayúdenos Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. y cada día ser más Como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, con mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, cuando tengo es tú. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo Quiero más de ti. Dígale. Y habitar en tu presencia. Esto es lo más importante, habitar, menguar. Y cada día ser más como quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor. cuando tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Dígaselo más fuerte. Yo quiero menguar Para que crezcas tú. Dele gracias al Señor en este día, porque Él ha sido bueno. Te damos gracias, Dios, porque en su misericordia usted nos ha guardado, nos ha guiado y nos ha bendecido.
Señor, glorifícate en cada vida, en cada corazón. Hoy, Señor, volveremos a ungir las calles con tu iglesia, para que en 15 días salgamos, Señor, con fuerza y firmeza a predicar tu palabra. Padre, hoy derramaremos aceite, Señor, en cada esquina, para que usted erradique, destruya, saque toda basura que rodea, Señor, la iglesia. Hemos ungido alrededor de la iglesia, Señor, y lo seguiremos haciendo para tu gloria. Padre, que del este, del oeste, del norte y del sur vengan buenas noticias, almas nuevas a la iglesia, gozo y alegría a tus siervos, avivamiento a la iglesia, ganas de hacer tu voluntad, tu obra y firmeza en el evangelio. Padre, oramos por los enfermos, oramos por tus hijos, Dios, que hemos estado orando, Padre, día con día por ellos. Oramos, Señor, para que tu gloria y tu poder sean en cada cuerpo, sanando, Dios, las heridas, sanando, Dios mío, las físicas y las espirituales. Si alguien, Señor, ha tramado algo en contra nuestra, te pido, Dios, que lo confundas, Señor, y que nada de lo que están tramando nos llegue a nosotros. Padre, creo fielmente que usted pelea por nosotros. Creo fielmente, Señor, que tu palabra nos enseña que el que conspirare contra nosotros, delante de nosotros caerá. He creído, Señor, que caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí, a la iglesia, no nos llegará. He creído, Señor, que usted es nuestro pastor y que nada nos faltará. Es por eso que en el nombre de Jesús te damos toda gloria, todo honor, toda alabanza y toda adoración. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor de alabanza. Gloria a Dios.